Y ya debo de aparecer en tu Instagram. Todavía no. Ay, qué tonto, es que estaba yo, espérame, ya vi. Y creo que ya estamos transmitiendo en Facebook. A ver, sí, ya te vi acá. A ver, pero ¿sabes qué, Max? Para que no se hagan muchos ecos, aguántame, voy rápido por mis audífonos. Ok. En Facebook. Es que como que la Instagram tiene un retraso. A ver, te voy a enviar la invitación en Instagram. Dime. Ya te envié la invitación para que me aceptes en el Instagram. Ya estás agregado. Hola, hola. Ok, parece que íbamos bien. Creo que va mejor que otras veces. Ok. ¿No? Pues Y sí, ya estamos en los dos lados. perfecto. Saludos, Arturo Azo, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema de Max? El tema de hoy es un tema bastante interesante, que es machismo y patriarcado o patriarcado y machismo. Sí, es interesante, pero también complejo. Es muy complejo, porque para donde te vayas puede haber muchas aristas. Sí, exactamente. Creo que ese es un muy buen lugar para empezar, ¿no? Podemos decir que este es un tema que casi para donde te muevas va a haber incomodidades. O sea, Así es. es un tema complejo. Y yo tengo la sospecha, Max, Ujú. de que parte de lo que hace el tema tan complejo es que desde el principio está mal planteado. Ujú. Pero eso no significa que sepa bien en qué sentido está mal planteado o cómo sería plantearlo correctamente. Entonces, por eso es que más bien callo mi boquita y no digo gran cosa, ¿no? Porque, porque es difícil, pero tengo esa sensación como que desde el principio el tema está mal planteado. ¿Qué dirías en términos generales, así como para arrancar a hablar del tema del machismo y el patriarcado? ¿Qué dirías? Híjole, creo que en términos generales lo que yo de alguna manera podría decir es que mm, cuando nos metemos a hablar del patriarcado, cotidianamente ponemos a los hombres simplemente por encima de las mujeres y que de alguna manera parece que el análisis lo empezamos a partir de ahí y creo que es un análisis que ya no se debería de empezar a partir de ahí, porque incluso el patriarcado, sin duda, afecta muchísimo a todas las mujeres, pero también afecta a los hombres. Y sé que lo que estoy diciendo puede ser como muy peligroso a la hora de, como de hablar de estos temas, ¿no? Porque me parece que otro de los errores que se hace es que se radicaliza mucho el tema. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y sabes, Max, a mí me gusta mucho un texto que quiero recomendar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Hay un texto bueno, dos textos de esta mujer. Ella se llama Almudena Hernando. Ujú. Almudena es que se llama de la individualidad, así se llama uno, la fantasía de la individualidad, y el otro se llama, ay, es que me dice que mi internet es inestable, a ver, espérame, Max, déjame ver que no sé qué está pasando, ay, tengo que cambiar de red en el Facebook, dame un momentito a ver si ve mucho, porque me conecté a una red de internet que no era la correcta. Ya, parece que ya. Entonces espero que ya tengamos más, que ahorita se acomode. Bueno, te decía que los dos textos de Almudena Hernando, uno se llama La fantasía de la individualidad, el otro se llama La arqueología de la identidad. Eh, Son libros en donde ella toca un poco el tema del patriarcado y del machismo. No es que los libros traten sobre eso, pero toca ese tema. Y una de las cosas que me gusta que dice es que justamente parte del problema que tenemos que notar en esto, para empezar, y que se dice poco,
es que en el machismo y en el patriarcado, los hombres también han perdido mucho, ¿no? Han perdido mucho los hombres y que si los hombres nos percatamos Ujú. de que también nosotros hemos perdido mucho con el machismo, que hemos perdido mucho con el patriarcado, podemos hacer un frente común junto con las mujeres en contra del machismo y del patriarcado. Porque si no, pareciera ser que la pelea es una pelea hombres contra mujeres, Claro. ¿no? O mujeres contra hombres, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que no tendría por qué haber pelea ahí, ¿no? Uno. Y dos, que lo que podríamos hacer es darnos cuenta que si creamos un sistema, ¿no? Una cosmovisión, que así que podemos llamarle patriarcal, ¿no? Creamos un sistema, una cosmovisión en la que tanto hombres como mujeres terminamos mal. ¿No? Los dos terminamos mal. El mal en el que terminan las mujeres es un mal con respecto a los hombres. Es un mal en donde se crea una jerarquía, como tú decías, en donde es como si el hombre estuviera por encima. Entonces se le diera más privilegios al varón, ¿no? Se le diera más derechos, se le diera más posibilidades, o aunque tengan las mismas posibilidades, pero son mejor vistas o mejor redituables en el caso de los hombres, etcétera, etcétera. O sea que sí, te da una posición de privilegio, ¿no? En cuanto a las mujeres en ciertas posiciones, pero también es cierto, también, lo digo además, también, eh, que los hombres, por ejemplo, hemos perdido mucho en este esquema patriarcal de nuestra posibilidad de experimentar nuestras emociones. Ujú. Hemos perdido mucho en nuestra posibilidad de conectarnos más sensiblemente, más De afectivamente. relacionarnos. Así es, porque se le da, todo eso se considera, entre comillas, femenino, y al considerarse femenino, entonces se supondría débil, y es algo que los hombres no tendríamos que hacer. Entonces, lo cierto es que hay una pérdida también para los hombres, y creo que si nos percatamos de que no estamos hablando nunca de hombres y mujeres, estamos en realidad hablando de un sistema que entre otras cosas, ha puesto una jerarquía entre hombres y mujeres, dándole una posición de privilegio a los hombres, de acuerdo, Sin pero, duda. pero que además, ha jodido, perdónenme la expresión, pero ha jodido a ambos géneros porque a ambos géneros los tiene limitados, los tiene sublimitados, los tiene a ambos géneros, los tiene sin muchas posibilidades de mejores encuentros, de mejores formas de relacionamiento, de mejores formas de relacionamiento con el mundo y hasta consigo mismo, ¿no? Entonces, me parece que eso es, no sé tú qué opinas, Max, pero a mí me parece que tendríamos que enfocarlo en vez de un asunto hombres-mujeres, y que es muy común que se enfoque desde ahí, ¿no? Ujú. En un enfoque humanidad contra un sistema que nosotros mismos construimos y que es un sistema que ya no nos conviene. Es un sistema que nos convendría desarrollar algo diferente. ¿Cómo lo Sí. ves? Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijiste. Creo que la mejor forma de acercarnos a este tema es intentar describirlo, ¿no? Porque tampoco podemos negar o tapar el sol con un dedo, como tú dices. O sea, finalmente esta organización social pone como centro al ser humano denominado hombre, desde la etimología, ¿no? De patriarcado, patriarca, patrón, pater, ¿no? Que es el que se consideraba el ciudadano que tenía derechos, y no solo derechos, sino capacidad jurídica sobre toda la familia. Pero estoy de acuerdo contigo. Una cosa es describir eso y otra cosa es ver que tanto a hombres o mujeres nos ha sometido a muchos estereotipos, y ya desde la etimología de la palabra de estereotipo es el molde, es que si nos quisieran meter como un molde para crear hombres y mujeres, y en esa violencia, como tú dices, de intentar ser este hombre o intentar ser esta mujer, hay muchísima violencia para todos, para todas, Sí, correcto, correcto. Y ¿no? bueno, Y entonces eso me parece también bien importante, y aquí cómo este sistema, que estoy de acuerdo contigo, que creo que ya no nos favorece, y entre todas tendríamos que empezar a ver qué otros nuevos sistemas podrían funcionar, de alguna manera es un principio que avala toda la violencia que vivimos. ajá. Bueno, no sé si toda la violencia que vivimos, Uh -huh. pero sí avala
mucha violencia que vivimos cotidianamente. Es cierto, son principios que la avalan. Perdóname que te cambie el tema, Max, pero les pediría, no sé si nos escuchamos bien. Entonces, yo aquí tengo pues nada más algunos comentarios del Instagram, pero aunque yo te escucho bien en la computadora, es decir, en el Zoom, ahí te escucho bien. En mi teléfono que te tengo acá, te escucho muy entrecortado, ¿sabes? O sea, te alcanzo a entender perfectamente porque te escucho en el Zoom. Entonces, en el Zoom te escucho perfecto, pero aquí te escucho muy entrecortado. No sé cómo estará saliendo el sonido con para las demás personas. Entonces, si alguien nos avisa que está todo saliendo espantosamente o no, para que nos enteremos un poquito, ¿no? Porque hoy no está Ela con nosotros para apoyarnos. Entonces, bueno, eh, sí, yo diría, Max, que efectivamente una de las cosas que producen más violencia, a ver, dame un segundito. Sí, sí, sobre todo saber si se ve, porque no tenemos manera de saber si se está. Gracias, Ela, porque no tenemos manera de verlo. Estamos en Facebook y en el Instagram. Bueno, sí. Sí, nos va a echar la mano. Gracias. Para que también podamos responder a sus preguntas si tienen preguntas, porque si no, no las respondemos. Porque no estoy seguro que estemos fluidos o que nos estemos atorando y eso, y pues bueno, pero tú y yo aquí platicamos a gusto, ¿no? Claro. Lo que te decía es que estoy de acuerdo contigo en que hay que los dualismos polarizados, fácilmente generan situaciones de agresión y violencia, porque generan una situación de versus, es decir, de uno estar en contra del otro. Entonces, cuando nos dualizamos, nos separamos tan fuertemente en hombres y mujeres, por eso es que algunos teóricos que a ti y a mí nos han interesado, ¿no? Desde Butler, Preciado, etcétera, etcétera, ¿no? Hablan de que el género podría ser un factor generador de violencia. O sea, esa división sociocultural que creamos puede ser una división generadora de violencia. Ahora, yo no estoy seguro de que necesariamente genere violencia, pero sí puede generar violencia cuando se polariza, ¿no? Porque al polarizarse fácilmente se vuelve uno contra el otro, uno enfrentando al otro. Y entonces hay una enorme gana de decir que uno es mejor que el otro, etcétera. Hasta incluso, me acuerdo, no sé si todavía salgan, pero me acuerdo que antes había programas de televisión y que tenían mucho público que se llamaban, ¿te acuerdas? La Guerra de los Sexos. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y hasta llamarle así al programa es terrible, ¿no? Terrible, porque, o sea, me parece terrible enfocarlo desde ahí. Entonces, por eso te digo que aunque no tengo mucha claridad de qué otra propuesta poder hacer, de cómo poder hacer propuestas más claras, sí me queda claro que hay algo en la manera como normalmente se maneja todo ese tipo de conocimientos que creo que está muy, pues, que no nos hace hacerlo más fácil, que no nos la pone más fácil. Y creo que también desvía mucho la lucha, déjame llamarlo así, o la reflexión, o lo que podemos hacer, porque si lo ponemos entre hombres y mujeres, déjame decirlo así, el sistema no cambia. Claro. Y creo que tendríamos que ir más contra ese sistema que se institucionaliza, que estereotipa a través de la educación, a través de la medicina, a través de cómo ese mensaje va llegando de que somos hombres y que somos mujeres y que de alguna manera se basa en esta parte biológica donde la diferencia genera desigualdad, la diferencia genera discriminación. Y ya simplemente meternos a la parte del patriarcado es meternos a un sistema que no tiene las condiciones para recibir toda la diversidad. De acuerdo, de acuerdo. Sigue, no sé si, no tengo audio en el Instagram y no nos responde nadie, entonces no sé si... En el Facebook está todo en orden. Ajá, pero en el Instagram no tengo ningún, o sea, se me corta. ¿Se escucha bien? No, sobre todo Max. A ver, fíjate si Max... No sé si yo me escucho, Ela. A ver, va a hablar más. A ver, Max, cuéntanos un poco más. Ya me reí, debe de oírse eso. No, que me parece que incluso hay algunas versiones donde no es que nieguen la libertad que tenemos,
sino a ratos dicen que poner lo mal llamado responsabilidad en la persona es el invento del sistema para que la que se cuestione es la persona, no el sistema. O sea, si estás fallando o no sales adelante o no cambias tus situaciones porque no le echaste ganitas. Claro, puede ser solo. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta esto. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, pero ¿de qué está hecho el sistema? De Porque si no, nosotras, exacto, porque de si no, nosotros. pareciera ser como un monstruo ahí abstracto, ¿no? Que imposible de atacarlo, pero lo cierto es que el sistema está hecho de cada uno de nosotros. Entonces, también Ajá. por eso es que puede ser entendible que digan, sí, pero el cambio tiene que estar acá, ¿no? Y me acuerdo de esta frase, no me acuerdo de quién es, pero que dice, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Conviértete, sé ese cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Perdón, yo sé que tú estás hablando muy en serio, pero vi un meme de Facebook que dice que cuando te digan que tú no puedes cambiar el mundo, solo recuerda el que se comió un murciélago. Exacto. Perdón, me salió loco. No, está muy bien. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero a ratos no tenemos creo que a ratos no tenemos ese nivel de darnos cuenta de que finalmente nosotros somos el sistema, parte del sistema, y que muchas veces nos dedicamos solo a reproducirlo, ¿no? Porque reproducir es repetir. Y entonces, como de alguna manera antes de que tú y yo naciéramos, ya nos habían llamado hombres, antes de que tú y yo naciéramos, ya existía la pareja, antes de que tú y yo naciéramos, estaba lo heterosexual, es como si llegáramos a un mundo ya construido y a ratos creo que olvidamos que podemos reconstruirlo. Ajá. Nada más, lo único que me dicen, Max, es que tienes un eco ahí extraño en el Instagram. Ajá, tienes un eco ahí en el Instagram, Max. Como si estuviera dobleteada el volumen, el sonido. Ajá. Entonces, a ver, te voy a bajar el volumen aquí también para que no te escuches tan fuerte de este lado. Y entonces, a ver, ¿no? Porque bueno. Solo en Instagram. Solo en Instagram, ok. Bueno, entonces sí, de acuerdo, Max. Creo que lo que necesitamos entonces es ser conscientes de que este es un tema inacabado, es un tema al que todavía hay que seguirle chambeando, al que todavía se le tiene que resolver. Pero, por ejemplo, estamos hablando ahí del sistema matriarcal en general. En los 5 minutos que nos quedan, si lo acentuamos un poco, solamente para quedarnos con el asunto del machismo, Max. Yo a veces tengo amigos que me dicen que no son machos, etcétera, etcétera, pero yo tengo la sensación de que el machismo es algo que es muy difícil quitarnos, o sea, es que está puesto de muchas maneras, incluso algunas que ni cuenta nos damos, ¿no? Pero que está puesto en nosotros de formas que ni cuenta nos damos. Pero también creo que en ocasiones se maneja como machismo lo que probablemente no sea machismo. Por ejemplo, puede interpretarse el machismo como algo que es en realidad una amabilidad, ¿no? Es que quiera ser amable con alguien que resulta que ese alguien es mujer, ¿no? Pero no significa que sea porque sea mujer que eres así de amable, sino que tú hubieras sido así de amable independientemente de su género. O que tú serías así de duro, no solamente amable, sino al revés, así de duro con esa persona independientemente de su género, pero si tú eres un hombre que se lo hace a una mujer, entonces no solamente eres duro, sino además también macho, ¿no? Y creo que ahí es en donde empiezo a decir que está no necesariamente bien usado, porque creo que más que lo que hacemos o no hacemos, lo machista o no machista, yo preferiría pensar en el machismo como toda una estructura mental que va más allá de lo que haces o no haces, más allá de si tú tienes una acción dura frente a otra persona o no, si tú tienes una acción amable contra otra persona o no. Creo que tendría que ser algo que se llevara de otra manera, ¿sabes? Pero todavía no alcanzo a construirla de una manera que me deje plenamente satisfecho. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo sé que además tú eres alguien que ha reflexionado este tema mucho tiempo. A mí me gusta mucho lo que dices, porque finalmente el machismo no solo tiene que ver con comportamientos, sino tiene que ver con actitudes, tiene que ver con creencias, con proyectos, con anhelos, con deseos, ¿no?
Donde creo que ahí podemos estar en un punto común es que cuando hablamos de machismo, hablamos de esta creencia de que el hombre por naturaleza es superior a cualquier mujer. Max, ¿Qué? no se escucha. Sí, efectivamente, Max, ahora me está diciendo que tú no te escuchas, pero ¿se escucha eco o entrecortado? Como si se dobleteara el sonido. Como si se dobleteara el sonido de Max, Ups. pero no el mío. Como si rebota. No, el tuyo está perfecto. Entonces, ¿quién sabe qué te pasa tú en Max con tus bocinas, audífonos o lo que sea? Porque A ver, ya intenté moverle, no sé si mejora esto. Creo que mejora. Solo cuando habla Max ocurre. que solo cuando hablas tú ocurre además. Es que es rarísimo, fíjate, los Qué raro. ecos te pasan más a ti. No sé por qué. Los sonidos raros que se entrecortan te pasan más a ti. ¿Qué cosa, Max? Yo creo que no está bien que uses los audífonos. Creo que tendrías que hablar con el A bocina, ver, déjame. hacerle a lo mejor un poco como yo. Mira, yo tengo conectados los audífonos al iPhone. Yo tengo conectados el teléfono, los audífonos. Y estoy hablando así más para la computadora. Entonces, que se registre sobre todo el volumen en la computadora y un poco a través de los audífonos, pero que el volumen que los audífonos no registren mi habla de la computadora, sino que solo registren mi habla de los mismos audífonos. Para Facebook está en orden todo, es para Instagram el problema. Ajá, es para Instagram el problema. Ok, sí, un poquito lo que decía es que toda esta parte del machismo, estoy de acuerdo contigo, porque el machismo es esta, llama la creencia, idea, deseo, de que los hombres por naturaleza son superiores a la mujer. Ok. Y entonces por eso creo que es bien importante. Por naturaleza. Por naturaleza. Ok. Uh-huh. Y entonces creo que es bien importante esta parte de cómo de alguna manera el patriarcado genera estereotipos que me hacen creer que yo soy superior a una mujer. Pero fíjate, muy bien, qué bueno que lo dices así. Es que creo que ahí está la clave de que quizá es mucho mejor concepto como tal el patriarcado que el machismo. O sea, yo no creo en superioridades biológicas, yo personalmente. No creo en superioridades biológicas ni de un hombre a una mujer, ni de un hombre con respecto a otro hombre, por ejemplo, un hombre blanco con respecto a un hombre moreno, negro, etcétera, etcétera. Entonces, no creo en eso, te juro que no lo creo. ¿Ah? Pero eso, aunque yo no lo crea, no evita que de repente pueda tener una reacción o un comportamiento que pudiera ser clasificado como machista. Pero mi comportamiento que puede ser clasificado como machista no surge de la creencia de que soy superior, surge de una cultura en la que he crecido y en la que me he acomodado cómodamente, valga la redundancia, no me he acomodado plácidamente porque me da ciertas situaciones de privilegio. Entonces, como me da ciertas situaciones de privilegio, pues claro que me acomoda muy rico algunas cosas, pero no necesariamente porque yo me crea realmente superior, sino porque me acomoda el privilegio que el sistema en el que vivimos me otorga. Entonces, ahí voy. Creo que sí tendría que decir que estoy viviendo desde un punto de vista patriarcal, y que vale la pena que lo cuestione y que me pregunte y que vea qué está pasando, pero no es del todo necesariamente cierto que tendremos que llamarlo que entonces es machista lo que acabo de hacer. ¿Me explico? Porque en el machismo me parece que cuando tú le dices a alguien machista, efectivamente estás diciendo que esa persona tiene la creencia, y sí hay gente que tiene esa creencia, ¿no? De que es superior a la mujer por el simple hecho de que él es hombre y ella es mujer, ¿no? Entonces, esa creencia, esa sí es machista, por supuesto. Pero muchas de las acciones que los hombres tenemos en esta cultura no son necesariamente machistas en ese sentido, pero siguen siendo patriarcales, en el sentido de que siguen siendo posturas, acciones en donde nosotros nos ponemos muy cómodamente a disfrutar de nuestros privilegios y que a veces hasta nos cegamos para darnos cuenta de que tenemos esos privilegios y de que ellas no los tienen. ¿Sabes? Entonces, tenemos ahí una postura que es más patriarcal, me parece a mí, que macha. Pero a lo mejor es mi cabeza que piensa haciendo como separaciones y divisiones y tratar de acomodarlo de esa manera, ¿sabes? Porque me acuerdo que cuando he hecho cosas en la ceguera, más por ceguera, ¿no? Que por
por una gana de, ¿no? Que han afectado a una mujer y se me ha acusado de macho por eso, me siento muy poco reconocido. Me siento muy poco reconocido porque realmente nunca lo hice desde una sensación o desde una posición de lo hago porque soy hombre y te lo hago a ti porque tú eres mujer y yo soy hombre, etcétera, etcétera. Entonces, nunca, en ningún momento eso pasa por mi experiencia. Entonces, cuando me han llamado macho en esos momentos, no me siento reconocido, pero sí siento que efectivamente hice algo en mi ceguera, en mi disfrute de mi privilegio, que afectó a una mujer como no debería de haber sido. Por supuesto, es cierto, pero cuando me dicen que cuando me atacan por macho, me impiden, no me dejan tanta facilidad. No es que me impiden, no me da tanta facilidad para detenerme a reflexionarlo. En cambio, si me mencionan como, fíjate lo que estás haciendo, o sea, lo que estás haciendo es simplemente una ceguera y un aprovecharte de un privilegio por tu posición como hombre en un sistema patriarcal, ahí digo, ay, güey, es cierto. Es ciertísimo, o sea, lo que estoy haciendo es ciego y además disfrutando de privilegios que le estoy quitando a la otra sin querer queriendo, ahora sí que sin querer queriendo, ¿no? Y entonces desde ahí, desde ese punto, es desde donde puedo decir que me gusta más pensarlo como patriarcal ampliamente y como macho muy específicamente cuando, como lo dijiste tú, cuando está de fondo la creencia, que la persona lo cree realmente, que por ser hombre es superior a la mujer. Y entonces, y que hay una supremacía biológica, además, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí lo llamaría macho. En el resto, yo no lo llamaría macho. Lo que llamaría es que son conductas, comportamientos y formas de concienciar, ¿no? Formas de estar en el mundo, que son resultado de un esquema patriarcal de comportamientos, de un sistema patriarcal que es el que más tendríamos que cuestionar, el sistema patriarcal. Esa es un poco la idea. ¿Cómo lo ves, Max? A mí me gusta mucho lo que haces porque más allá como de tener una respuesta, creo que tenemos que abrirnos al diálogo. Algo que hablamos mucho en la parte existencial, porque creo que se ha radicalizado tanto el tema que incluso hay espacios donde a los hombres no se nos deja reflexionar con las mujeres, o a las mujeres que quieren reflexionar con hombres se les ve mal. Es decir, se está polarizando tanto. La polarización Creo otra vez. que necesitamos volver al diálogo. Necesitamos volver al diálogo, porque lo que tú estás haciendo a mí me gusta muchísimo, y luego imagínate esto hacerlo con otras mujeres, donde podamos estar abiertos a escuchar por qué sí, por qué no, si lo podemos desmontar, si no podemos, porque finalmente, como tú dijiste, afecta a ambos géneros o afecta a todos los que somos, ¿no? También hay muchos hombres muriendo por, entre comillas, renunciar a su condición de hombre, porque es muy dado que la sociedad se crea que si yo tengo una preferencia homosexual, ya soy mujer. Además, sí. ¿No? Entonces hay también mucho sesgo aquí y creo que le tendríamos que poner en el diálogo. De acuerdo, de acuerdo. Y pues bueno, se nos acerca el final de hoy, Max, pero me gusta este final en el sentido de que ponemos en primer lugar el diálogo. No sé si tú tengas ahí a la mano alguna pregunta o algo por el estilo antes de que cerremos. Bueno, preguntó Carlos, espera un momentito porque estoy escuchando también en el de Instagram. Carlos Morelli había preguntado, pero sobre eso de la amabilidad, ¿entraríamos a hablar sobre la cultura? En este caso la latina, que es amable. Creo que puede tener que ver con eso, Carlos, por supuesto, pero es más que eso. Es decir, a veces yo le cedo el paso, yo voy a caminar por una puerta, vamos a pasar por una puerta, y le cedo el paso a la persona que viene conmigo. O sea, le cedo el paso a la persona que viene conmigo para que pase primero por la puerta. Creo que eso va más allá de la cultura latinoamericana o no. Es un asunto de amabilidad. Entonces, le cedo el paso a la persona que viene conmigo porque me parece lindo, me parece amable, y que le cedería igual el paso a esta persona que viene conmigo si es hombre o es mujer. O sea, no le cedo el paso por el hecho de que sea mujer. Yo le cedería el paso también
solamente entramos uno por la puerta, uno por uno, ¿no? Pásale primero tú y paso después yo, ¿no? Eso me parece que algo que podría ser visto meramente como una acción amable. Y que todo el mundo la realiza con frecuencia. Pero a mí me ha pasado que en ocasiones hago ese gesto, ¿no? Dejo pasar a la persona que viene conmigo. Y si la persona que viene conmigo es mujer, ajá, entonces me dice que qué macho soy porque la dejo pasar primero. ¿Me explico? Como si dejarla pasar primero fuera una expresión de mi creencia de que ella es inferior a mí, y como es inferior a mí, por eso le cedo el lugar de que pase primero, cuando en realidad no tiene que ver con su género, es yo le hubiera dicho a cualquier persona que venga conmigo que pase primero. Entonces, a eso me refiero un poco con cómo en ocasiones la amabilidad puede entenderse de esa manera, o a veces también la rudeza, etcétera, etcétera. Alguien podría ser violento. Y ojo, la violencia es terrible independientemente de si yo golpeo a un hombre o yo golpeo a una mujer. ¿Me explico? Es terrible en ambos sentidos. Pero probablemente la persona golpeó a quien estaba a su lado y probablemente no la golpeó por el hecho de que era mujer. La golpeó porque iba a golpear a la persona que estaba a su lado. Eso no significa que esté bien entonces. No, 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 está terrible. Pero probablemente el golpe vino de que la persona iba a golpear a la persona que estuviera a su lado, sin importar su género. En el momento en el que el género es femenino, se le agrega un dato, ¿me explico? Por la situación cultural que vivimos ahora, ¿no? Se le agrega un dato que es el que estoy diciendo, es muy complejo, ¿no? No estoy diciendo que puede haber muchos casos en donde te golpeo por el simple hecho de que eres mujer. Seguramente hay casos, ¿eh? Y hay que tener cuidado de eso, por supuesto. Pero creo que no, eso no necesariamente dice que todos los casos sean así. ¿Ah? Y eso no disculpa para nada al golpeador, porque el problema es golpear, no a quién, sino golpear. Entonces, creo que eso es parte de lo que necesitamos, por eso seguir en diálogo y seguirlo conversando. Claro. Y como tenemos que ir cerrando, Max, y estás hablando de diálogo, ya estamos por arrancar nuestra nueva generación exactamente de fines de semana, de un fin de semana al mes, precisamente de la formación en diálogo existencial, ¿no? En la formación también en especialización en conversaciones poderosas, en filosofía existencial, fenomenológica, etcétera, etcétera. Estamos ya por arrancar nuestro grupo. El grupo pues es el fin de semana, no este, sino el siguiente. Arranca el primer grupo. Es decir, que todavía estarías a tiempo de inscribirte. Si te interesara, tienes que ponerte en contacto con nosotros en el Círculo Existencial para que todavía puedas tener acceso a ese primer grupo. Y si por cualquier razón no, de cualquier manera, ya se acerca nuestro aniversario, que ya empezamos a decirlo desde hace 8 días, ¿no? Se acerca nuestro aniversario, el aniversario 18 del Círculo Existencial, con el que el Círculo Existencial va a cumplir la mayoría de edad. Y entonces... también acérquense porque la celebración la estamos preparando con muchísimo cariño y se ve que va a estar buenísima, ¿no? Buenísima. ¿Estás de acuerdo, Max? Completamente de acuerdo. Y además va a ser por Zoom, entonces no importa si nos ven en España. Vas a tener más accesibilidad. Exacto, como nos ven en España, saludos a Uruguay, saludos a Perú, saludos a Guatemala, saludos a Colombia, que nos ven desde todos estos países. Paraguay, Costa Rica. Exacto, a veces también nos han dicho que desde Francia y Estados Unidos, entonces gracias a todos los que nos ven desde todos estos lugares y van a poder ser parte del 18 aniversario del Círculo Existencial, es 13 y 14 de noviembre, para que vayan reservando las fechas, todo vía Zoom, ya mandaremos próximamente más datos más específicos. ¿Algo que nos hace falta decir, Ela? No, pues son comentarios, pero... Perfecto, muy bien. Pues Max, cerramos entonces, ¿no? Cerramos, bien, muchísimas gracias por su acompañamiento. Ya saben, nos ayuda mucho que si quieren ver algunos anteriores pueden verlos en el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Allí en el YouTube del Círculo Existencial pueden inscribirse y entonces nos hacen un favor inscribiéndose porque vemos cuánta gente es la interesada en todo esto y si vale la pena que sigamos haciéndolo o no, ¿no? Y así al suscribirse a la página les llegan también, pueden ponerle las notificaciones para que les anuncie cuando subimos un nuevo video. Y bueno, ayúdenos si están viéndolo en Facebook, a ponerlo para que más gente lo vea o en Instagram, etcétera, también para que más gente pueda ver este video. Nos ayuda muchísimo. Y que pues más gente pueda unirse en el diálogo al que ya tú invitabas, Max. ¿Quieres decir algo más? Cuídense,
No, solo cuídense, tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Bye. Chao, Bela.